Pues estamos empezando. A ver, estamos 30 y 40. Ah, qué bien. Ya, entonces estamos todos. ¿Esto también es una sustancia o no? A ver, dígame. Mire, es agua, agua pura. Sí, porque si yo pongo un poco de, acá, todo un poco de agua en la parte de arriba, es igual que en la parte de abajo, igual que en la parte de los costados. O sea, todo es homogéneo. Si es homogéneo, entonces es una sustancia. Ahora, si es una sustancia simple o una sustancia compuesta, vamos a verlo más adelante. Pero yo veo que todo lo que corresponde a este vasito que tiene agua, por arriba, por abajo, por el costado, por donde sea, tiene casi las mismas características. O sea, si yo tomo por la parte de arriba, es agua. Y si lo saco un poco en el fondo, sigue siendo agua. Es incolora, no tiene sabor, no tiene olor, todo es homogéneo. Es una sustancia. ¿Y tiene fórmula? Sí, H2O, ¿no? Saben que el H2O es la fórmula del agua. Sí. Y acá tengo un poco de sal, miren. Sal, ¿no? Vamos a probar un poco de sal. Salado, sal. Esta sal, miren, si ustedes se dan cuenta, a ver, es blanca, la sal de la cocina, y por donde yo la vea, es blanca. Voy a ver al fondo, pero sigue siendo salado. Más allá, o sea, tiene todas las características por donde yo la vea, sigue siendo salado, blanco, cristalino. Entonces, esto es una sustancia también, o es una mezcla. Una sustancia. No, es una sustancia, es una sustancia. Sustancia. Si es simple o compuesta, vamos a ver más adelante. Pero hay que definir lo que es una sustancia. Una sustancia es un cuerpo, o sea, es materia, ¿no? Que tiene una composición definida. O sea, por donde yo lo vea, es igual. Si yo lo veo en la parte de fondo, tiene que ser las mismas características que en la parte de arriba, en la izquierda, a la derecha. Si agarro un poquitito o agarro bastante, sigue siendo lo mismo, ¿no? Y esto que está acá, a ver, vamos a ver, tenemos por aquí, acá está mi tubito. Y acá tengo un tubito de ensayo, donde en el fondo tiene una cosita que está negra, negra. Es como arena, ¿no? Es arena. Arriba agua y abajo en el fondo hay una cosa negra, que es como tierra. Tierra. Todo esto, se cayó la tapita. ¿Todo esto que está acá es sustancia o ya es una mezcla? Ya es una mezcla. Es una mezcla. Porque si yo agarro de arriba, Mezcla. claro, si yo agarro de arriba, tiene una característica, pero si agarro del fondo, de repente ya es otra cosa, no es negro inclusive. Por lo tanto, acá hay una mezcla, ¿no? Acá hay una mezcla. Y si yo agrego a esta mezcla que está aquí, vamos a ver, si acá tengo, miren, acá tengo una sustancia que ustedes de repente lo pueden, si no lo ven muy bien, de repente se lo puedo decir. Es media amarillita, pero es Aceite. homogénea, es aceite, sí. Es una sustancia, porque es homogénea por donde yo la vea, ¿no? Amarillo en el fondo, arriba, es medio grasoso por todos lados, pero si yo le echo un poco de agua, No se mezcla, porque luego con el aceite. claro, pero ya habría una mezcla, ¿no? Una mezcla de dos cosas. Miren acá sí se notan las dos fases, ¿no? Arriba amarillito y abajo blanco. ¿Por qué amarillo arriba? Porque el aceite tiene más Menos densidad. densidad. Menos densidad, es más ligero, o sea, pesa menos, ¿no? Como pesa menos, se va arriba. Lo que pesa menos siempre va a flotar, ¿no? Entonces está arriba y es una mezcla, inclusive es una mezcla bien heterogénea, porque esta mezcla ni siquiera es una sola fase, se ha dividido en dos partes. Ahora, este que está acá, mire, es una mezcla heterogénea, pero esta es una sustancia, porque es agua, ¿no? Y si yo le agrego a esta sustancia un poco de sal, voy a poner un poquito de sal, todavía está haciendo una mezcla, ¿no? Sí. Estoy haciendo una mezcla. Voy a moverlo bien para disolver la sal. Ya lo estoy disolviendo, se está poniendo medio blanco inclusive. Pero la sal se disuelve completamente porque la sal sí se solubiliza en el agua, ¿no? Estoy haciendo una mezcla. Pero cuando yo disuelvo toda la sal, voy a ver que solamente se ve una sola fase, media clarona, así, ¿no? Cuando yo deje que se siente un poquitito, se va a dar cuenta que usted, es como si no hubiera echado agua. O sea, yo veo que es salado, o sea, la sal sigue siendo sal, y el agua sigue siendo agua, pero se han mezclado, y no es igual que esta mezcla. Acá hay dos fases, No sabor. y acá hay una sola fase. Parece que fuese homogénea, ¿no? Es homogénea, pero hay dos sustancias acá disueltas.
En cambio, no es igual que cuando yo tengo agua pura, ¿no? En agua pura tengo una sustancia. Acá tengo dos sustancias, unas con otras. ¿Puede ser una sustancia? Podría ser, pero si yo lo veo y tiene dos componentes, entonces ya no es una sustancia, sino es una Es mezcla. una combinación. No, combinación ya tiene otra cosa, combinación ya tiene química. Mezcla homogénea, mezcla heterogénea. Todo lo que existe en el universo es mezclas o sustancias. Esta es una mezcla heterogénea también, una mezcla heterogénea. Pero esta es una sustancia, ¿no? Una sustancia. Pero es una sustancia, agua, que tiene dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Y acá tenemos una sustancia, que es el cobre, que solamente tiene un elemento, que es el cobre nada más. Entonces, lo que definimos es, sustancia son cosas que sí tienen una fórmula, que tienen una composición definida, y las mezclas son, como su nombre lo dice, es la mezcla de dos sustancias, o de más de dos sustancias, ¿no? Tres sustancias podrían ser, como el agua, la tierra y el aceite, algo así. Y ahora vamos a ver un ratito con respecto a esto. Acá tengo, miren, rapidito, antes de empezar la clase, ¿no? Tengo acá una sustancia compuesta que es bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio es una... Ustedes más o menos con el profesor Marita he visto que han hecho algo de macromoléculas, algo así, ¿no? Entonces, es una sustancia que tiene 4 elementos distintos. Es una sustancia cuaternaria, así le dicen, ¿no? Vamos a sacar un poco de bicarbonato de sodio. Ustedes lo utilizan siempre cada rato para, de repente, para los pasteles, ¿no? Y voy a traer un vasito, pense. Ese sonido. Y en este recipiente tengo un poco de vinagre, ¿no? Vinagre ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero en realidad el vinagre es una mezcla también de agua con ácido acético. Acá tengo un poquito de vinagre. Huele fuerte. Vinagre blanco, ¿no? Y este vinagre yo le voy a poner un poco de bicarbonato de sodio. Miren, bicarbonato he sacado un poquito con vinagre. Y miren, comienza a salir unos gases. Inclusive se escucha, ¿no? Se escucha. Acá ya se produjo, ya no una mezcla de un fenómeno físico, sino un fenómeno químico, o sea, una reacción química, una transformación. Entonces, cuando yo hago una transformación, eso ya es un fenómeno químico. ¿Y qué cosa es un fenómeno químico? Es una reacción química, ¿no? Entonces, ese es el estudio de la química. Cuando yo, voy a enseñarles un ratito la pizarra, cuando yo agarro y estudio química, lo que yo estoy haciendo de la química es estudiar su composición y sus transformaciones. Y las transformaciones son, tengo una cosa y lo transformo en otra. Tengo una cosa, por ejemplo, tengo bicarbonato y tengo vinagre y lo transformo en CO2 más carbonato de sodio y más otras cosas. Entonces, transformar una cosa en otra ya es una reacción química. Acá tengo una tablita que quiero que la vean rapidito para que después vean un video. Voy a silenciarlos un ratito porque si no, no vamos a poder avanzar. Voy a silenciarlos. No avanzamos, ¿ah? Ya, solamente lo voy a silenciar 5 minutitos. Ya está. ¿Por qué dice acá materia? ¿Por qué me es importante a mí la materia? Porque la materia es el objeto de estudio de la química, ¿no? Y lo dijo la profesora Margarita, lo he visto en la clase anterior. Nosotros en química estudiamos a la materia, su composición, o sea, de qué está compuesta, electrones, protones, esas cosas, su estructura, más o menos eso, propiedades, más adelante, y sus transformaciones, que son las reacciones químicas. Por ahora, nosotros no vamos a ver ni transformaciones, porque es más adelante. No vamos a ver mucho las propiedades, porque hay que entender un poco qué son propiedades. Estructura, ya lo vieron un poco con la profesora Margarita, y la composición, eso sí hay que verlo ahora. O sea, ¿de qué está compuesta la materia? Todo lo que existe en el universo, todo lo que existe en este planeta, está compuesto de sustancias o de mezclas. Sustancias, como lo que vimos hace un ratito, o mezclas. Todo, todo. Puede ser un árbol, un pedazo de papel, un plátano, una manzana. Tiene que ser o una sustancia o una mezcla. Cualquiera de los dos
si no, no empata. Ustedes me dirán, pues, las ondas de radio, no, las ondas de radio son energía, no es materia. Aunque ahora se están incluyendo dentro de la materia que no tiene masa, ¿no? Pero la materia tiene masa, ocupa un lugar, tiene volumen. En cambio, las ondas no. Existirán, pero son energía más que todo, ¿no? La luz del sol, ¿es materia? No, no es materia, es energía. Por lo tanto, no es objeto del estudio nuestro, es objeto del estudio de la física. Nosotros vamos a estudiar todo lo que tiene masa, todo lo que tiene volumen, todo lo que ocupa un lugar, todo lo que se le puede definir como sustancia o como mezcla, lo que nosotros podemos percibir y también podemos no percibir. El aire, por ejemplo, yo no puedo ver, pero hay aire, inclusive yo lo estoy utilizando cuando respiro, ¿no? ¿Qué estoy absorbiendo cuando respiro? ¿Qué es? Que inhalo. Ah, pero no están silenciados, ¿no? Ya bueno, es el oxígeno, ¿no es cierto? Es el oxígeno que se supone que es lo que utilizo yo. Y boto CO2 hacia afuera. Entonces, no lo veo, pero está ahí. ¿Y en qué estado? En estado gaseoso. Este está en estado sólido, ¿no? Y el agua está en estado líquido. O sea, tiene los estados de la materia distintos, pero todos son materia. Y esos son objetos de estudio nuestra composición. Sustancias y mezclas. Y las sustancias están divididas a su vez en elementos, o sea, sustancias simples y sustancias compuestas o compuestos. Miren, ahora, antes se ponía acá sustancia pura, que son sustancias puras simples y sustancias puras compuestas. Mucho nombre ya. Ahora solamente son sustancias, nada más. Y sustancias pueden ser simples, que son los elementos, y compuestos, que son los que tienen más de un elemento en su estructura. Sustancias simples y sustancias compuestas. Y las mezclas las vamos a ver más adelante. Lo que es homogénea, como el agua con la sal, y la que es heterogénea, como el agua y el aceite, ¿no? Agua y sal, homogénea, y agua y aceite, heterogénea. Esto no lo vamos a ver. Y ni siquiera vamos a ver mucho los compuestos, vamos a ver lo que son los elementos químicos, o sea, las sustancias simples. Ese es el objeto del estudio de aquí. ¿Y las sustancias simples, entonces, qué son? Los elementos químicos. Sustancias simples. Y estas son las sustancias compuestas o compuestos. Compuestas. Ya. Pero vamos a ver solamente esto, por ahora, que son los elementos o que son las sustancias simples. A ver, voy a... Ay, se me cayó mi vasito. Menos mal que no tenía mucha agua. Ya, entonces, es por tener muchas cosas a la mano. Vamos a parar un ratito esta grabación. Ya. Entonces, sí les decía, o sea, hay mezclas, ¿no? Todo lo que vemos es o sustancia. Lo que pasa es que a veces no nos ponemos a pensar, oye, eso que está ahí, ¿qué será? Sustancia o mezcla. Y cuando a veces nos ponemos a pensar y hablamos de repente a nuestros amigos, o a mi mamá, a mi hermano que está al costado, le digo, oye, eso que está ahí es una mezcla porque me han enseñado eso. Y te va a decir, ay, de hablar de tonterías. Nos callan a nosotros cuando hablamos. Pero analicen ustedes solos, digan, lo que tiene ahí es la piedra. La piedra tiene que ser una mezcla porque tiene cosas que son blancas, otras que son negras, inclusive hay unas cosas que brillan, es una mezcla de muchas cosas, una mezcla. Por lo tanto, no tiene una fórmula. Hay muchas fórmulas incluidas ahí, ¿no? En cambio, el agua es una sustancia. Profesor, ¿podría ser un ejemplo el desayuno? A ver. Porque, o sea, al calentar agua en tu olla, le tienes Ya. que echar la avena encima y darle vuelta. Y Sí. ahí ya es una mezcla. Claro, pero cuando tú tienes el agua supuestamente pura, bueno, el agua de caño no es pura, es agua con sales, entonces ya es una mezcla, y es una mezcla homogénea, pero ya no tendría una fórmula, agua con las sales, ¿no? El agua potable no es una sustancia, sino sería una mezcla. Pero supongamos que yo tengo agua que ha sido hervida y que está suelta, o sea, solita, no tiene nada, esa sí sería una sustancia. Y cuando echo la avena, como tú dices, estoy haciendo una mezcla con mayor, claro, inclusive es homogénea, porque hay una parte que es media sólida, que se va al fondo a veces, y otra parte que no. Es una mezcla heterogénea. Profesor, tengo una pregunta, profesor. Sí. Espinosa Mesa, ya que también, entonces, cuando nuestras mamás cocinan, eso también podría ser una mezcla, porque estamos mezclando varios condimentos, varias cosas, y ahí sale un resultado. Sí, claro, pero cuando tú mezclas,
estás haciendo, como tú dices, una mezcla, pero cuando ya se transforma, por ejemplo, el arroz que está crudo, chiquito, y crece y se transforma en una cosa que es más rica para comer, ya es una reacción química. O sea, ya se está produciendo no solamente una mezcla, sino una transformación, que es el objeto del estudio de la química, que es la transformación, ¿no? O sea, nosotros queremos ver cómo se comporta. También queremos estudiar las transformaciones, que son el objeto del estudio de la química, que son las reacciones químicas. Y en el caso de cocinar, ya transformamos una cosa que está cruda, el arroz, por ejemplo, y chiquitito, en algo que crece y que ya tiene inclusive agua incorporada, ¿no? Entonces se ha transformado en otra cosa. Imagínate el maní. Cuando tú está crudo, el maní no tiene es horrible, pero cuando yo lo tuesto, se transforma en un maní tostado y es rico comer el maní. Entonces, transformaciones químicas ya es no solamente mezclar, sino es mezclar para obtener otra cosa más adelante, o sea, para obtener una transformación. Si yo quiero hallar, por ejemplo, obtener alguna cosa, o sintetizar algo, por ejemplo, mermelada, ¿no? Entonces, yo agarro las fresas, agarro un poco de azúcar, lo pongo en la olla, ahí estoy haciendo una mezcla, pero necesito un poco de energía, le prendo la cocina y comienza con la energía, comienza a transformarse en una mermelada. Por supuesto que hay que estar mezclando, hasta que se transforme en otra cosa. La fresa deja de ser fresa, se transformó en una cosa inclusive más, no sé, más espesa, algo así, y se puede cocinar, se puede comer y se puede guardar inclusive, ¿no? Con el azúcar. Entonces, la mezcla se transforma en una reacción química para obtener de repente un producto distinto al final. Entonces, ya no simplemente es una mezcla, es una transformación. ¿Qué más? A ver, hago otra pregunta. Podríamos hacer varias cosas nosotros con ustedes, ¿no? Pero de repente el próximo año, cuando estemos en el colegio, más adelante. Otra pregunta, si no avanzamos. Entonces, ¿está claro esto? Miren, nosotros vamos a estudiar los elementos o las sustancias simples. Las sustancias compuestas, no, pero vamos a ver qué cosas son sustancias simples y sustancias compuestas. Ya me trabo, ¿no? Me pongo medio nervioso cuando no conozco a las personas. Pero poco a poco los voy a conocer. Voy a borrar esto. Ah, ¿querían tomarle una foto o algo de esto? Está en las diapositivas que les voy a poner ahorita. Vamos a ver entonces algunos ejemplos rapidito antes de poner los videos, porque la explicación primero y después el video se va a entender mejor, ¿no? A ver, vamos a ver. Miren, un ratito. Ahí se ve mejor la pizarra, ¿no? ¿Están con celular algunos? Sí, profe. Sí, ¿no? Acá tengo una varilla de fierro. Fierro. Voy a, como se supone que es una sustancia, y es una sustancia simple, porque solamente tiene un elemento, lo voy a representar en mi pizarra. Lo voy a poner así. Ay, este primero no sirve. Vamos a ver otro. Este. Ah, su símbolo del hierro. ¿Será una sustancia simple? Sí, miren, es homogénea por todos lados y tiene una fórmula. Acá está su formulita, ¿no? Su símbolo. Tengo este pedacito de aluminio. Aluminio, brilla mejor, ¿no? Medio blanquito. El aluminio, su símbolo, aluminio. Una A mayúscula y una L minúscula. Aluminio. El cobre, su símbolo, C y una U. Mayúscula y minúscula, ¿no? ¿Qué más? La sal, cloruro de sodio. A ver, vamos a ponerle su fórmula. Si es una sustancia, tiene que tener fórmula. Entonces, NaCl. Pero miren, acá tengo, a ver, acá tenía un símbolo de un elemento. Un símbolo de un elemento. Un símbolo de un elemento. Metálicos, inclusive, ¿no? Pero acá tengo dos. Tengo sodio, Na, y el cloro. Por eso les digo que tengan su tabla periódica. El sodio es Na. Si ustedes ven en su tabla periódica, es sodio, Na. Y el cloro. ¿Esto será una sustancia? Sí es una sustancia, porque miren, es blanco por todos lados y todo eso. Pero no es una sustancia simple. ¿Por qué? Porque tengo dos cosas distintas. Cuando yo tengo dos elementos distintos, es una sustancia compuesta. Cuando tengo un solo elemento, es una sustancia simple. Vamos a ver en el caso de el oxígeno que tanto necesitamos ahora en los hospitales, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuál es su fórmula del oxígeno? ¿Será O nada más? ¿Así? ¿O? ¿O O2? O2. O2. El O no existe. El oxígeno existe como una molécula que tiene dos átomos de oxígeno.
A ver, el oxígeno puro, lo que está en los cilindros que vamos a los hospitales a poner a los pacientes que tenemos ahorita en los hospitales, este oxígeno O2 es una sustancia, ¿sí? Porque el aire, bueno, el oxígeno es por todos lados, es gas, tiene las mismas características. Pero ¿será una sustancia simple o compuesta? A ver, mire, tienes O2. Simple. A ver, Compuesto. pero si fuese compuesta tiene que tener dos cosas distintas. Y acá tengo dos cosas iguales. Por lo tanto, esta es una sustancia simple. Ahora, que tenga dos átomos y que sea diferente de este que tiene un solo átomo, eso sí es otra cosa. Cuando yo tengo dos átomos iguales, sigue siendo una sustancia simple. Dos átomos iguales, sustancia simple. Y esto de acá, el O3, el ozono, el que está en la atmósfera, miren que tiene 3 átomos de oxígeno iguales, 3 átomos de oxígeno, 3 átomos iguales. ¿Es sustancia simple o sustancia compuesta? A ver, la compuesta tiene que tener distintos elementos. Acá tenemos iguales 3 oxígenos, por lo tanto es una sustancia simple. Sustancia simple, pero tiene 3 átomos. Es una sustancia simple diatómica y es una sustancia simple triatómica. Pero es una molécula porque ya tiene 2 átomos incorporados. Miren cuántas cosas, ¿ah? Sustancia simple, sustancia compuesta, moléculas y átomos. Átomos, solitos. Moléculas, 2 o 3, pero son sustancias simples porque son los mismos elementos. Y este es un compuesto porque tiene 2 elementos distintos. Si son elementos iguales, sustancia simple. Si son elementos iguales, sustancia simple. Si son elementos distintos, compuesto. Compuesto. Acá, un átomo monoatómico, o sea, un átomo. Y 2 átomos, que es una molécula, es diatómica. Esta molécula, triatómica. Miren, átomo solito. Molécula puede ser de A2 o de A3 o de más, pero son moléculas. Si son los mismos elementos, simples. Si son diferentes elementos, compuestos. Vamos a hacer uno más. Este. Por ejemplo, el azufre 6. A ver, este azufre 6, ¿será sustancia simple o compuesta? Simple. Simple. Que tiene solamente azufres, no tiene otra cosa. Pero es hexatómica, porque tiene 6 átomos adheridos 6 a átomos. su molécula. ¿Por qué molécula? Porque no es un solo átomo. Tiene 2, 3, 4, 5, en este caso 6. Este de acá, N2. ¿Simple o compuesta? Simple. Simple. H2. Compuesto. Simple. ¿Cómo compuesta? Simple. Si va igual, es hidrógeno, hidrógeno. Es simple, Vale. todos son simples. Simple. Ya, y este HNO3. Uy, Compuesto. tengo hidrógeno, Compuesto. nitrógeno, tengo oxígeno. Miren, estoy hablando como si ustedes supieran los símbolos, ¿ah? Y ustedes lo que tienen que tener, pues, su tabla periódica, porque los símbolos los tienen que ya poco a poco ir memorizando, ¿no? Hidrógeno H, nitrógeno N, oxígeno O, hierro Fe, cobre Cu, algo así, ¿no? Pero necesitamos identificar, porque a veces nos confundimos de un símbolo y decimos, por ejemplo, el carbono con el cloro, me puedo confundir, ¿no? Este es una C y este es una Cl. Por eso tenemos que tener la tabla periódica. Entonces, más o menos está claro. Sustancia simple, elementos iguales, así sea 1, 2 o 6, elementos iguales, sustancia simple. Y sustancia compuesta, elementos distintos, así sean 2 o 4 o 5, como sea en este caso. Si son distintos, es porque ya se unieron 2 elementos distintos y se han hecho una composición, o sea, un compuesto. Entonces, ¿las sustancias simples siempre tienen que ser un elemento de la tabla periódica? No necesariamente, porque estos son los metales. Si ustedes se dan cuenta, miren, el cobre, ¿dónde está? Es metal. El aluminio, metal. El hierro, metal. Todos los metales son sus símbolos sencillitos. Algunos no metales también su símbolo es sencillo. Por ejemplo, el azufre es amarillo, pero tiene 6 átomos, ¿no? No es un átomo de uno solo, es de 6. Y los no metales, por ejemplo, el oxígeno, que es un no metal, es un gas, tiene diatómico. El ozono es diatómico. El nitrógeno, que es un gas, es diatómico. El hidrógeno, que es un gas, es diatómico. O sea, ¿se dan cuenta? Miren, los no metales generalmente se asocian para formar una molécula de A2 o de A3.
Acá hay otro más, el cloro, por ejemplo. Cloro 2. Esto no existe. Existe como cloro 2. Ni tampoco, bueno, el carbono sí existe. Cloro 2 es sustancia simple, ¿no? Porque tiene 2 cloros y es diatómico. Y es gaseoso, no es metal. Entonces, los metales son elementos. Los no metales generalmente forman moléculas de A2 o de A3, o de repente hay algunos gases que son de A1, por ejemplo, los gases nobles, ¿no? El argón, por ejemplo. El argón es un gas, pero es monoatómico, ¿no? O sea, solamente es una sustancia simple y es gaseosa. ¿Por qué este es un gas y por qué estos de acá son sólidos? Porque estos son los gases nobles, esos no se mezclan con nadie, ¿no? Los gases nobles dicen, ¿sabes qué? Tú, lárgate de acá porque yo no quiero mezclarme ni con el oxígeno, ni con el hidrógeno, ni con nadie. Yo solito estoy bien, porque soy un noble, soy como el rey. Nadie se acerca a los gases nobles. Por lo tanto, los gases nobles son monoatómicos. Sacamos un ratito esta pizarra, antes de empezar las diapositivas. Y veamos esto que tenemos acá atrás, que es la tabla periódica, ¿no? Tabla periódica. Vean la tabla periódica, que ustedes la tienen también en su casa. Toda la parte que está acá, toda la parte que está acá son metales. Todos los que están a la izquierda son metales, menos el hidrógeno. El hidrógeno está de otro color. Lo que pasa es que el hidrógeno no sabía dónde ponerlo, lo han puesto por acá. Metales todos los que están acá, y todos los que están acá son los no metales. Y acá están los gases nobles, a la izquierda, ¿no? A la derecha, dice. En el grupo 8B, o 8A o 18. Acá están los gases nobles, acá están los no metales, y todo lo demás es metal, 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 metal. Abundan los metales, ¿no? Muchos metales. No metales son pocos, pero los compuestos se forman de metales y no metales. Compuestos químicos, ¿no? Acá está el hidrógeno, el helio, que es el 2, y así, ¿no? Voy llenando 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así voy llenando la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica me va a servir ¿para qué? Por lo menos para saber los símbolos por ahora. Símbolos. El símbolo del hidrógeno, H. El símbolo del cromo, Cr. Del hierro, Fe. Todos los metales son sustancias simples. ¿Y cómo se simbolizan? Con su símbolo que está acá. Y los no metales también, cuando están en forma de unidos unos con otros, forman bueno, moléculas, pero son sustancias simples. Ahora, si junto un metal con un no metal, ya es un compuesto, ¿no? Sodio con cloro, es cloruro de sodio, es un compuesto. Vamos a detener un ratito esto, para que no se grabe, y vamos a poner ahora sí el videíto. No, profe. No, entonces vamos a ganar tiempo porque ya van a ser las 11, y vamos a compartir un ratito un videíto de 4 minutitos nomás para que ustedes tengan un poco más claras las cosas y me puedan preguntar algunas cosas que no están muy claras. ¿Está grabando esto? ¿Ven ustedes ahí? Sí, profesor, sí lo vemos. Sí, profe, se está grabando. Y a ver, vamos a ver. Entonces, y hay que compartir el sonido, el sonido hay que compartirlo acá, ¿no? ¿Cómo se ponía esto? Ya me olvidé. A ver, un ratito. Creo que se compartía primero acá y después aquí. Acá, no, acá no era. No, acá era. No, tampoco es acá. Así creo que era, ¿no? Y acá están los botoncitos. Acá dice compartir sonido. Ya, ahora sí. Ahora sí podemos escucharlo. ¿Qué tal cuando tu profe empieza a utilizar palabras como sustancia pura, mezcla, átomo, molécula, elemento y compuesto y tú ni siquiera sabes qué significan todas estas palabras? En esta clase, Ese soy yo. todos los conceptos que necesitas para cualquier clase de química. Recordemos que la química es la ciencia que estudia la materia, o sea, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué es lo que vamos a estudiar de la materia? 2 cositas. Número 1, su composición y número 2, sus transformaciones. En esta primera parte del curso nos vamos a dedicar a estudiar su composición y por ello revisaremos la clasificación de la materia empezando por estos 2 primeros ejemplos, ¿vale? Cuando las entidades químicas que componen ese pedacito de materia son idénticas entre sí, como en el ejemplo número 1 y en el ejemplo número 2, a ese pedacito de materia se le nombra sustancia pura. Cuando unimos 2 o más sustancias puras, lo que obtenemos es una mezcla.
Ahora, revisemos los conceptos básicos necesarios para conocer mejor estas entidades químicas que componen las sustancias puras. Veámoslo de manera cuantitativa primero, es decir, enfoquémonos en la cantidad y después lo vemos de manera cualitativa, ¿va? De manera cuantitativa, lo mínimo que pueden tener de materia con características químicas propias es un átomo. En el momento en que se unen dos o más átomos, lo que tenemos es una molécula. ¿Cuántas bolitas hay? Si tenemos una bolita, es un átomo, y si tenemos dos o más bolitas, es una molécula. De manera cualitativa, lo que nos interesa ver es cuántas clases de átomos tenemos. En este caso, por ejemplo, tenemos una sola clase. Acá también solo tenemos un solo tipo de átomos, pero acá tenemos dos, ¿ya vieron? Los negros y los rojos. En este caso 3, azul, verde y rojo. Cuando solamente tenemos una clase de átomos, no nos importa la cantidad, sino las clases, tenemos un elemento. Y cuando tenemos dos o más clases de átomos, tenemos un compuesto. Ahora vamos a verlo con unas simulaciones para que se vea más padre. Repasemos el ejemplo número 1. ¿Qué será? ¿Una sustancia pura o una mezcla? Correcto, es una sustancia pura. Ahora, veamos de cerca las entidades químicas que componen esta sustancia. ¿Qué es lo que logran ver aquí? ¿Serán átomos o moléculas? Exactamente, son átomos. Ahora, ¿cuántas clases de átomos ven? Una, ¿verdad? Por lo tanto, se trata de un elemento. Perfecto. Revisemos el ejemplo número 2, que se trata de agua. ¿Qué será el agua? ¿Una sustancia pura o una mezcla? Exactamente, es una sustancia pura. Revisemos de cerca las entidades que componen el agua. ¿Qué serán? ¿Átomos o moléculas? Muy bien, son moléculas. Veamos de cerca una molécula de agua. ¿Cuántos átomos tiene? 1, 2 y 3 átomos. Ahora, ¿cuántos elementos tiene? El hidrógeno es un elemento y el oxígeno es el segundo. Perfecto. Ahora van ustedes con un pequeño ejercicio. Tienen que responder 3 preguntas. Número 1, ¿será una sustancia pura o una mezcla? Número 2, ¿serán átomos o moléculas las entidades que componen este pedacito de materia? Y número 3, ¿qué tendremos ahí? ¿Un solo elemento o un compuesto? A ver, un ratito, quiero que se pongan a pensar. Ahí está la figurita. A ver, díganme lo que ven ahí. ¿Es una sustancia o es una mezcla? Sustancia, profe. Sustancia. ¿Es un átomo o es molécula? ¿Átomo? Molécula. Claro, porque tiene 2 átomos, ¿no? Es, a ver, es una sustancia porque no es una mezcla. Y es una sustancia de 2 elementos que están pegados, por lo tanto es una molécula. Pero es una sustancia pura, simple, una sustancia simple, porque los elementos que están pegaditos son iguales. Cuando son iguales, sustancia simple, o sea, elementos más que todo, ¿no? Si fuesen diferentes, sería un compuesto, en el caso del agua, ¿no? Entonces dejamos de ver esta pantalla y vamos ahora sí a ver las diapositivas y avanzamos un poco nuestra clase que está preparada ya, ¿no? Entonces, ¿estén claros, no? Son iguales, sustancia simple. Simple, ¿no? Y son diferentes, sustancias compuestas. Vamos a ver, entonces ahora sí veamos nuestras diapositivas. Y son muchas, por supuesto, así que está grabando, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, porque yo a veces se me tapa toda esta parte de acá. Ya, ahí está. Nuestra clase de hoy día es, bueno, como les digo, la semana 5 para mí, no sé, de repente lo corregimos más adelante. Y el tema es sustancias simples. Y no me acuerdo sus secciones porque recién los voy a ver. Lo ponen ustedes ahí en su cuaderno, ¿no? Sustancias simples. Esto lo vamos a pasar un poco más rápido porque se supone que son lo que ustedes tienen que hacer siempre, ¿no? Con su micrófono apagado para que no haga mucha bulla y su cámara prendida. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Miren, si no conseguimos esto, entonces esta clase no ha servido de mucho.
hay que utilizar la tabla periódica para reconocer los símbolos, o sea, los elementos químicos por sus símbolos. Ustedes ven la tabla periódica y dicen, el uranio, ¿qué símbolo es? ¿Cuál es el símbolo del uranio? El símbolo del uranio, ¿quién me dice? No, tengo el micrófono apagado porque está mucho. U mayúscula y La R U nada minúscula. más. No, solamente la U. La U Uranio, mayúscula nada más, bro. U mayúscula. Solo con Del calcio, ¿cuál es el símbolo? La C. C, A, C y una La C y la A. Ya. Entonces, ese es un objetivo. Ya está logrado. Si ustedes tienen la tabla periódica, pueden identificar un elemento químico por su símbolo. O con el símbolo también el nombre, ¿no? Diferenciar una sustancia simple de una compuesta. Hay que diferenciar. Simple, un solo elemento, que puede ser 2, 3, pero iguales. Y compuesta cuando tenemos diferentes elementos dentro de la estructura. Identificar sustancias simples y sus propiedades. Bueno, propiedades no tanto, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que tener para poder lograr, ¿no? Ubicar un elemento en la tabla periódica, que ya lo están haciendo ustedes. Ahí, en la tabla periódica que ustedes tienen, hay una parte donde dice por orden alfabético. Si no lo encuentran rápido, busquen en orden alfabético y vean el número atómico y lo pueden buscar en la tabla más adelante. Entonces, después tenemos que reconocer los símbolos de los elementos. Si no tenemos los símbolos, no podríamos reconocer un compuesto o una sustancia simple. Y también hay que ver si son metales, como también los no metales, ¿no? Los metales a la izquierda y los no metales a la derecha. Estas son las sustancias simples. Vamos a ver de qué se trata esto. Acá está lo que les puse en la pizarra, ya no lo necesitan copiar, ustedes lo pueden copiar de acá cuando vean las diapositivas. Sustancias puras son sustancias y las mezclas que están a la derecha, ¿no? A ver, sustancias y mezclas. Acá es sustancias, sino que le ponen sustancias puras en realidad, pero ya al final con el tiempo solamente se ponen sustancias. Las sustancias pueden ser simples y compuestas, ¿no? Esto no lo vamos a hacer esta vez, vamos a ver más adelante. Sustancia pura, esa es la definición. Dice, es materia de composición y propiedades definidas. La sustancia es materia de composición y propiedades definidas. Como el agua, ¿no? Tiene unas propiedades definidas. El cobre también es igual por todos lados. Pero ahí estamos viendo que solamente son sustancias. Todas las muestras de una sustancia tienen las mismas propiedades. Es homogéneo, ¿no? Se clasifican en sustancias puras simples, o sea, los elementos. Alguien está haciendo bulla por ahí, voy a tener que silenciarlo, si no. A ver, voy a silenciarlos un ratito para poder avanzar, porque esta grabación es para algunas personas y no es justo que les demos una cosa con sonido, ¿no? Así que un ratito, 5 minutitos para pasar las diapositivas, y de ahí ya los vuelvo a poner para que puedan conversar. Ya. Estamos diciendo, las sustancias entonces son simples y son sustancias compuestas. Sustancias simples son los elementos. ¿Puede ser un hito? Sí. ¿Pueden ser de a 2? También. ¿Pueden ser de a 3? También. ¿De a 6? Sí. Pero tienen que ser los mismos elementos, sustancias simples. Y las compuestas ya son diferentes elementos unidos, ¿no? Enlazados unos con otros. De a 2, de a 3, de a 4. Si es de a 2, binario. Si es de a 3, ternario. Y si es de a 4, cuaternario, ¿no? Algo así. Entonces, las puras simples, las simples, son elementos que se pueden repetir de a 2, de a 3, pero tiene que ser el mismo. Y acá pueden ser, en los compuestos, tienen que ser distintos. Esa es la única diferencia, ¿no? Estamos hablando de los elementos, o sea, de las sustancias simples, ¿no? Sustancias simples, entonces, están formadas por átomos todos iguales, o moléculas con átomos iguales. Átomos iguales o moléculas con átomos iguales. Iguales, no puede haber diferencias. Los elementos químicos, ustedes ya los conocen, son sustancias simples y se representan por los símbolos químicos, que están en la tabla periódica, ¿no? Como dijimos, el calcio es Ca, el uranio U, el hidrógeno H, el oxígeno O, todos los símbolos representan los elementos de la tabla periódica. Toda la tabla periódica son los elementos. Y los no metales son, como les dije, monoatómicos, o sea, tienen un solo átomo nada más, los metales. Y la mayoría son sólidos, ¿no? Por ejemplo, el fierro es sólido, ¿no? Pero hay un metal que es líquido, y acá lo tenemos. Este metal líquido, miren, es una bolita de mercurio, si lo pueden ver ahí.
y se puede romper inclusive, así como ¿cómo se llama la película esa que salía como, que el metal se hacía como agua y después se juntaba de nuevo? El Exterminador creo que era, ¿no? Esa película, pues acá se parece, porque Mercurio es algo parecido. Se rompe en pedacitos y se vuelve a unir en una sola gotita. No sé si ahí se ve más o menos, ¿no? Una gotita de mercurio. Es un metal, pero es líquido. Es el único metal líquido. Entonces, si ustedes le preguntan cuál es el único metal, levantó la mano. Entonces voy a dejar de silenciarles un ratito, para poder, de repente quieren decir alguna cosa. Un ratito voy a dejar de silenciar, para que puedan, de repente quieren decirme alguna cosa. Lo voy a permitir, pero no me hagan bulla. Lo primero que escucho es bulla, ¿no? A ver, Profesor, yo tengo una pregunta. a ver, dime. Pues, ¿cuál sería el mineral que mayormente se usa, pero es muy peligroso para los seres humanos? Hay muchos minerales que son peligrosos. Muchos. Algunos que... Sí, pero no me acuerdo muy bien su nombre, pero era creo que asociado con el mercurio. Ya. Y era encontrado en las minas. Mayormente es muy encontrado en las minas, pero es muy venenoso. Ya, hay un Cuando mineral tomas que o se cuando llama, hueles. un mineral que tiene mercurio que se llama el cinabrio. El cinabrio es una piedra, algo parecido a lo que les he mostrado por ahí, una piedra que sí de colores, pero es media negra, ¿no? Pero tiene mercurio incorporado. Entonces, cuando yo manipulo el mercurio, o sea, el mineral, que es medio polvo, no es tan duro, no es piedra en realidad, es una roca que se puede romper con la mano, yo puedo manipular y el mercurio, cuando hace contacto con mi piel, en primer lugar, penetra, porque es bien penetrante, entra y me puede dar inclusive un mal en los huesos. Pero si nosotros inhalamos mercurio, téngalo por seguro que depende en cuestión de días, 3, 4 días, después te pueden morir. O sea, inhalar mercurio es feísimo, es lo peor que puede haber. ¿Por qué, profe, es muy peligroso el mercurio? Porque el mercurio, como es un metal pesado, lo primero que hace es se deposita en las paredes del estómago y no se puede digerir porque es un metal, es como si estuviéramos comiéndonos un pedazo de fierro o así. Y en el estómago comienza a penetrar las capas del estómago y comienza a perforar y hace una especie de, así como cuando se hace ¿cómo le dicen? Cuando te arde el estómago, llega un momento que ya perfora la pared del estómago y te mata. Sí, pero no es una úlcera, algo así, ¿no? Pero la úlcera es porque nosotros estamos comiendo a destiempo. En el caso de comer una cosa que es metálica y perfora las paredes del estómago, ya no sería una úlcera, sería como si te estuvieran tirando un balazo ahí, ¿no? Está penetrando y te está rompiendo las paredes, los tejidos. Entonces es una muerte segura. Hay muchas personas de repente en las minas por el mercurio. Pero el mercurio no es el único, hay muchos más. Por ejemplo, el uranio, que es radiactivo, es peligroso, y en Puno mucha gente manipula uranio pensando de que es una mina normal y están inhalando de repente los polvos que son radiactivos, y después se les cae el pelo y tienen manchas en la cara y todo eso. Entonces, muchos minerales son peligrosos, como también son muy beneficiosos algunos. ¿Qué más? A ver, si no, para seguir. Colonio, sustancia pura. Mercurio da cáncer. Bueno, mercuritis, creo que se llama. No, Tami, somos. Hoy seguimos, tiene examen, dice. No, mentira. Hay que estudiar, ¿no? Señor. Alonso, apaga tu Micrófono. micrófono. Ya. Sí, hay muchos, como les digo. Pero, miren, un ejemplo nomás. Vamos a parar un ratito para que no esté esto. Vamos a parar. Sí, es verdad. Sí, entonces vamos a seguir un ratito porque si no, no vamos a terminar, son 11:15. ¿A qué hora termina? 11:45. No hemos avanzado. 11:45. Pero hagan un poco de silencio para poder avanzar. 11:45. Ya ver, entonces, el mercurio era el único metal líquido, el único, los demás todos son sólidos. Acá hay unos metales, por ejemplo, el litio, su símbolo es Li, el sodio, Na, el potasio, K, todos son metales, ¿no? Y son muy activos, ¿ah? O sea, reaccionan rapidísimo con agua. Todos los no metales, ahora los no metales sí presentan más de un átomo a veces, ¿no? O a veces uno solo. Cuando un no metal tiene un solo elemento, es un metal noble, un gas noble, los no metales, un gas noble. Y cuando tienen dos, es una molécula de repente diatómica, triatómica. Mire, los gases nobles, helio, pueden verlos en el grupo 8 o 18, 8A. Helio, neón, argón, todos sus símbolos, todos estos son sustancias simples, porque tienen solamente un elemento en su composición, que es su símbolo, ¿no? Pero esta es otra cosa, eso es alotropía. Vamos a verlo más adelantito en un ejemplo en la pizarra. Vamos a pasar más para avanzar un poco más rápido.
Acá tengo un niñito que está pensando y tenemos unas sustancias. ¿Estas todas son sustancias? ¿Serán sustancias simples o algunas son compuestas? La Cl2 es compuesta. ¿Cuál es compuesta? Sí. No, el Cl es un solo símbolo, ¿ah? Cl, no son dos elementos, es Cl. Todos son Todas son simples. simples. Todos son simples. Pero esta es diatómica, esta es tetratómica, esta es diatómica y esta es triatómica, ¿no? Mira, son sustancias simples. Cloro, oxígeno, fósforo, nitrógeno, y este es el famoso ozono, el que está en la estratosfera, que nos protege de las radiaciones del Sol. La mayoría de los no metales se encuentran en el aire. Bueno, esto es otra cosa. Vamos a seguir más adelante. Los elementos no metálicos más activos son los halógenos, es el cloro, bromo, yodo, ¿no? Y se encuentran siempre como diatómicas. Miren, el cloro es un halógeno. El bromo, bromo 2. El yodo, yodo 2. Vamos a ver que se va ese señor. Y acá está esto que está aquí, ya lo vimos más adelante, así que se los he puesto porque lo tengan más adelante también. Está en las fichas que les he mandado. Hay que avanzar un poco más rápido. Yo me quedaría horas con ustedes, pero... pero tenemos biología, ¿no? Podemos seguir entonces. Practicar en clase. Y acá empiezan los ejercicios. Dice, todos los químicos son sustancias simples. Todos los componentes. Los componentes. ¿Pero hablamos de componentes hoy día? No. Todos los... ¿Qué hay en la tabla periódica? ¿Qué hay en la tabla periódica? Elementos. Todos los elementos químicos son sustancias simples. Elementos. Ahí van llenando en su cuaderno ustedes, ¿ya? En la número 2 dice, completa. Él se presenta como grafito de diamante. Ya, esa es otra cosa. Es el carbono, que tiene dos formas de presentación, que es en grafito, como los lápices, y en diamante, como una piedra preciosa. Es el carbono, que es una alotropía del carbono. Acá es el carbono, ¿ya? Pongan acá carbono y su símbolo C. Vamos a explicarlo de repente en la pizarrita más adelante. Carbono. La 3 dice... Todos están siguiéndome, ¿no? Tienen que ir llenando sus cuadernos ahí o sus fichas. Sí, profesor. No, si no. Dice, completa. Él se simboliza con O3. ¿Se acuerdan de quién era el O3? Es el ozono. O-Z-O-N-O. Ozono, que está en la atmósfera. Nos protege de la radiación. ¿Es una sustancia simple o no? Sí, profe, es una sustancia. Es porque tiene un solo átomo que es el oxígeno. Claro, hay tres, ¿no? Pero es un solo elemento. Me pasé el otro. Completa. Los metales generalmente son, excepto el mercurio. ¿Qué son los metales? ¿Son sólidos, líquidos o gaseosos? Sólidos. Son sólidos. A excepción de uno, ¿no? Que es el mercurio. Mercurio. Que es líquido. Y son sustancias simples, porque tienen un elemento nada más, ¿no? Sustancias simples. Y finalmente, completa. Él es un no metal. Mercurio. Bromo. Pero dice no metal, ¿ah? No metal. Bromo. El bromo. ¿Quién me ha contestado el bromo? El bromo es un no metal y es en forma líquida. El bromo. Porque los otros no metales son gaseosos. El bromo. Así que este es el bromo, una característica del bromo. Profe, ¿qué era en la 1? La 1 es todos los elementos. La 2, el carbono. El 3, el ozono, con Z. La 4, los metales son sólidos, excepto el mercurio. Y la 5, el bromo es un no metal líquido. Son los elementos de la tabla periódica, ¿no? A ver, ¿cuál de estos es el sodio? ¿Y cuál es el potasio? ¿Y cuál es el calcio? ¿Este qué será? Sodio. 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 Y potasio. La K. Y el calcio no está, ¿no? Entonces ustedes ponen la flechita acá, ¿no? Sodio y potasio. Lo unen en su cuaderno. Acá, fósforo. P. La P. Y el cobre. La CU. B. Cu. La CU. Este es flúor. Esto no está acá. F. Ponen acá. No. El fósforo es P, ¿ah? Fósforo es P. El cobre es Cu. No se vayan a equivocar, porque F es flúor, ¿ah? Es otra cosa. Y lo relaciono. Dice 8. Indica verdadero o falso. Los halógenos son sólidos. ¿Será verdad? No, los halógenos son gaseosos. Falso. Son gaseosos. Falso. El único halógeno que es líquido es el bromo, pero son
líquido que es el bromo y todos los demás son gases. El gas cloro se utilizó en la Primera Guerra Mundial, es un gas, el gas mostaza. El litio, bueno, es un metal, ¿es muy reactivo con el agua? Sí, lo vamos a ver más adelante. Esto sí, pónganle verdadero acá. El litio es un elemento muy reactivo. Cuando le echo agua, explota. ¿El aluminio es un elemento metálico? Verdadero. Es verdad. Verdadero. Todos los metales son sólidos, a excepción del mercurio, ¿no? Que es El mercurio. el Sí, mercurio. profe. A ver, dice 9. Me pasé el 9. Dice, indica, verdadero o falso. El cobre es un metal líquido, dice. ¿Es verdad? Falso. Falso. Estamos hablando de Falso. cobre, ¿no? Son sólidos. Las sustancias simples se presentan como fórmulas químicas. ¿Tienen fórmula las sustancias simples? Falso. A ver, analicemos. Verdadero. 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 Miren lo que tenemos en la pizarra. Todas las sustancias simples tienen su fórmula química. Y las sustancias Verdadero. compuestas también. Las Verdadero. simples tienen su fórmula. Verdadero. Ya. Pero no Verdadero. solamente las simples, ¿ah? Las compuestas también tienen su fórmula química. Las sustancias en general tienen fórmula química. Entonces, esto es verdad. Verdadero. ¿Son tóxicos? Sí, es peligroso. Verdadero. Verdadero. Es Verdadero. más, si quieren les cuento una anécdota que me pasó a mí. Yo cuando estaba haciendo un trabajo con bromo, hablando de bromo que es líquido, pero no bromo puro, sino estaba haciendo con bromuro de potasio, que es un compuesto ya. Bromuro de potasio es BRK, bromuro de potasio. Yo quería obtener un producto que se llamaba bromato de potasio. Entonces yo hice una reacción química y cuando salió un gas, el gas me dio todo en la cara. O sea, salió así disparado. Yo por mirar así de cerca, ¡guau! Me salió todo en la cara, en la nariz, todo me llenó de gases. Y era un gas de color rojo. Y mis ojos se quedaron así, imagínense como si me hubiera puesto, no sé qué, rojo, daba vueltas así mis ojos. Era el bromo que estaba saliendo. Es un halógeno. Y es en forma gaseosa, pero después se convirtió en líquido, o sea, se condensó. Ese bromo hizo que mis ojos se irritaran. Durante 2 semanas estaba con los ojos rojos. Por lo tanto, sí son tóxicos. Y es más, puede haber causado otros males más también. Lo que pasa es que solamente me dio un poquitito más. El cloro se utilizó para la guerra mundial. Cloro también es un halógeno. Y así, todos los halógenos con... Profesor, el cloruro de potasio es como parecido forma a la sal. Sí, es parecido a la sal, sí. Sí, es una sal, inclusive, sino que es otra sal. El cloruro de sodio es una y cloruro de potasio es otra, ¿no? Las sales son varias sales, es una familia de sales, sino que uno piensa que cloruro de sodio es el único, ¿no? Pero hay muchas sales, ¿no? Cloruro de sodio, cloruro de potasio, clorato de potasio, cloruro brómico y todo eso. Todos son sales, son sustancias cristalinas, por eso es que se parecen a la sal. Se parecen a la sal. Profesor, el que usted utilizó fue el cloruro de potasio rojo, ¿no? ¿Cómo? El que usted utilizó para hacer No, fue el cloruro de potasio. Era bromo en forma de, bueno, era el líquido, pero se había evaporado porque era caliente, entonces se evaporó un poco y me dio en la cara. Era bromo BR2, o sea, bromo 2, que es una molécula, pero es una sustancia simple, ¿no? Es un halógeno. Vamos a ver más adelantito. El número 10 dice, indica verdadero o falso. Los gases nobles son diatómicos. A ver, ¿eso será verdad? Falso. Es falso. Los gases nobles, mira, acá tengo uno que es el argón, solamente tiene un átomo. En cambio, el cloro tiene 2 átomos, es diatómico. El argón, un átomo, es monoatómico. Todos los gases nobles, como les digo, no se mezclan con nadie. Ni siquiera con ellos mismos se mezclan. O sea, es como si tuvieran un rey con una reina y no quieren juntarse porque no. Uno dice que yo soy el rey y yo soy la reina, dice la reina, y al final ni siquiera se quieren juntar entre ellos. Por lo tanto, si nadie se junta con ellos, tienen que estar solitos como átomos, solos, son monoatómicos. Mientras que el oxígeno, miren, el oxígeno que está acá, sí se han juntado de a 2, o se han juntado de a 3, como en el ozono, ¿no? Por lo tanto, sí son moléculas diatómicas o triatómicas, pero los otros son monoatómicos. Así que los gases nobles son diatómicos, es falso acá, es falso, es monoatómico. El diamante está formado por átomos de hidrógeno, átomos de hidrógeno, ¿tiene que ver eso? No. El diamante está formado por átomos de carbono. El hierro tiene como símbolo el HI, ¿será eso? Falso. Falso. ¿Cuál es su símbolo? Es la Fe. Este de acá, el azufre es maleable. Vamos a hablar de maleabilidad. A ver, si yo tengo miren, este aluminio,
un metal, y yo lo doblo, se puede doblar, mire, es flexible, ¿no? Flexible. Inclusive le puedo chancar, voy a chancarlo con algo, miren, con esto, ¿no? Y lo hago más delgadito, o sea, no se quiebra, no se rompe. Eso se llama maleabilidad. Cuando yo estiro un metal y lo hago como una lámina, es maleable. Pero si yo le tiro un combazo, un martillazo al azufre, se quiebra en 1000 pedazos, se rompe. Por lo tanto, no puedo hacer láminas con ese azufre. Con el metal sí, es maleable. Con el azufre no, es frágil, se quiebra rápido. Por lo tanto, el azufre maleable es falso, no es. Y la plata es una sustancia... No sé, ¿qué dice? Ah, ya, muy dúctil. No, la plata sí, porque los metales sí se pueden estirar como hilos. Miren, el cobre, esto es ductibilidad, mira, se puede hacer hilos, ¿no? Esa es ductibilidad. Y con la plata también se puede hacer hilos, porque el metal es tan elástico, tan flexible, que yo puedo estirarlo, puedo aplanarlo, y por lo tanto los metales tienen unas características que son diferentes. Son maleables y son dúctiles. La plata es dúctil verdadero. El fósforo tiene su símbolo P. ¿Eso es verdadero? Verdadero. Es verdadero, ¿no? No es F, ¿ah? El F es el flúor. El fósforo es P. ¿Y por qué le pusieron P? Profesor, Saboya. ¿Y por qué le pusieron P? Porque viene de la palabra fósforum, que es PHO. Fósforum. Como en inglés también, ¿no? ¿Profesor, la primera cuál salía? La primera, ¿la 10 dirás o la de la 9? De la 10, profesor. Los gases nobles son diatómicos, es falso. Son monoatómicos. Gracias. Vamos a pasar. Y esto, si no me equivoco, es la tarea que ustedes tienen que hacer. Ah, no, falta. El halógeno, ¿qué halógeno sufre sublimación? Bueno, y estas son preguntas aparte, ¿no? El único halógeno que se sublima, a ver, ¿cuál creen que es? A ver, ¿cuál se sublima? Un halógeno sólido, pasa de frente a gas. Es yodo, el yodo. Ahí apúntale ustedes. El halógeno que se sublima es el yodo. ¡Ey! Esta señorita Vinil Pasache, la voy a apuntar para decirle a la profesora Margarita, porque se ha puesto a cantar. Vigil Pasache, ¿no? Estamos en clase, señorita. profesor, ¿cuál es la respuesta de la 12? Pasache, pero no se ponga a cantar. La respuesta de la 12 es el yodo. El yodo. Profesor, yo no he sido profesor. Yodo. Ha sido RUC, yo soy Rengifo. Ah, Rengifo, ya bueno. Yodo es el que se sublima, es sólido y pasa a gas, no se disuelve en agua, el yodo. ¿Ustedes han visto tintura de yodo? En las farmacias se disuelve en alcohol, no en agua. Y cuando ustedes lo dejan expuesto en el aire, el yodo es sólido, al otro día ya no existe, porque se sublimó, pasó a gas, de sólido a gas, sublimado. ¿Cuántos átomos tiene la molécula de los halógenos? A ver, los halógenos, a ver, veamos el título de la pizarra. Acá hay un halógeno. Cloro 2. ¿Cuántos átomos tiene esto? 3. Cloro 2. Cloro 2. ¿Cuántos átomos? 2. Dos átomos. El bromo también es bromo 2. El yodo también es yodo 2. Sí que son 2 átomos. A ver, dice 2 sería la respuesta acá ya. Vamos a verlo más adelantito. De las siguientes proporciones, ¿cuáles son dúctiles? Los dúctiles son los metales preciosos. Oro y cobre. Y cobre. Oro y cobre. Más rapidito. Es la 2 y la 3, ¿no? O sea, en este caso sería la respuesta la D, la 2 y la 3. Y la última, si no me equivoco, no, eso es todo. ¿A qué metal líquido se usa en la fabricación de termómetros? ¿Qué metal? FR. El único metal líquido que hay. Es el mercurio. Mercurio. Es el mercurio Hg. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer para la profesora Margarita, se lo tienen que mandar un ratito antes de terminar, todavía falta. Yo quiero terminar, hacer unas preguntas a ustedes para ver que han entendido. Dice, miren, para que puedan hacerlo más rápido, vamos a hacerlo rapidito, pero si hacen silencio, avanzamos rápido. Un ratito hagan silencio. Ese es micrófono, ¿de quién es? Ya, miren, en la número 1, todos los elementos químicos son... Sustancias. Ya, el carbono se presenta como diamante y como grafito. Diamante. El ozono es O3. Es una sustancia simple. Rapidito.
Los que captan, ahí tienen que hacer la respuesta a las tareas rápidas. Los metales. Los metales minerales. Sí, a excepción del mercurio, ¿no? El bromo es un no metal Líquido. líquido. Vamos a ver un ratito acá ahí. A ver, ya, la 3, relacionamos la 3, dice, ¿cuál es el carbono? ¿Y cuál es? La C. Y el hierro es Fe. Claro, el hierro es Fe. Acá está facilita, ¿no? ¿Los halógenos son líquidos? ¿Qué dirían ustedes? Hay Falso. un halógeno que es líquido, son gaseosos. Falso. Pero si te dice son líquidos, en realidad no son líquidos todos, ¿no? Así que es falso esto. A ver, no sé qué dice porque me tapa esta pantalla. ¿Qué dice acá? Es un reactivo muy reactivo en el agua. ¿Qué es? ¿El qué dice? Falso. Falso. ¿Pero qué dice? Porque no lo puedo leer de acá. El Me tapa. potasio. El potasio es muy reactivo con el agua. No. A ver, eso sí es reactivo en el agua porque es un metal alcalino que está aquí a la izquierda. Todos los metales son reactivos con agua. Es Verdadero. verdadero. ¿El bromo es un elemento metálico? ¿Será? Verdadero. Verdadero. Tuve que salir porque olía a humo en mi casa. Se está quemando algo. Claro. Sí. A ver qué decía. ¿El bromo es un elemento metálico o no metálico? Verdadero. Verdadero. Pero Metálico. el bromo es metálico. Está a la derecha. Está donde están los no metales. Falso. El bromo es líquido. Falso. Porque entró en mis ojos. Si fuera un metal en mis ojos me hubiera metido. Falso es. Y esta parte de acá dice, ¿los gases nobles son monoatómicos? Verdadero. Verdadero. ¿El diamante está formado por átomos de carbonos? Sí, es verdad. Verdadero. ¿Tiene símbolo fierro, Fe? Verdadero. Verdadero. ¿El cobre es maleable? Sí, todos los metales son. Verdadero. Es verdadero. ¿El potasio es dúctil? No. El potasio Falso. se quiebra con Falso. pastillas. Estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero estamos adelantándonos, eso es lo que vale. O sea, hay que hacer más de lo que ustedes tienen que hacer. El magnesio tiene como símbolo el M. Verdadero. Verdadero. ¿Están seguros? A ver, miren el símbolo del magnesio en la tabla. Falso. Falso. ¿Cuál es el símbolo entonces? El ¿Cuál es el G. símbolo? El magnesio, ¿cuál es el símbolo? MG. Mg. Entonces esto es falso. ¿El ozono cuántos átomos tiene? 3. Tres, ¿no? De esto de aquí, selecciona sustancias simples. ¿Cuáles son simples en todas estas que está acá? ¿Este será simple? El oro. No. Oro. ¿Esto? Verdad. ¿Esto es simple? Falso. No. Profe, no. No. Vamos a ponerlo en la profe. pizarra, ¿ya? No, profe, no. Vayan pensando. Los demás también vayan viendo. Voy a ponerlos acá. Au. Ay, mis limones. El H2O sí, profe. El H2O es simple. Simple, estoy El diciendo. Fe también. El hierro. Los dos, agua y hierro. No te equivoques, estoy hablando de sustancias simples, ¿ah? N2. N2. A ver, AU, N2. CO2, N2. H2O, fierro, O2 es simple. 2, cloro 2, argón, HNO3 y finalmente O2. Profesor, solo hay 3. A ver, vamos a ver si hay 3. Un ratito salgamos de esto y vamos a ver la pizarra. ¿Los tengo en la pizarra? Acá está, ahí está. A ver, sustancias simples, sustancias, estas todos son sustancias. Ahora, pueden ser sustancias simples o sustancias o compuestos. Sustancias simples o compuestos. A ver, la primera. ¿Sustancia simple? Falso. ¿Por qué? A ver, dime falso. Falso. ¿Por qué? Verdad. ¿Por qué es falso? Se supone que si dice falso es por algo. Eso es falso, ¿verdad? Sustancia simple es un solo elemento. Y acá tenemos un solo elemento, que es el oro. AU. Ah. Sí, profe. Sustancia simple. Vamos a ponerle simple rojo. ¿Eh? Simple. Este que está acá.
Sustancia simple. Simple. Señores, piensen un poquito. Si fuese simple no tendría dos elementos distintos, pues. Falso. Carbono y Falso. oxígeno son dos elementos distintos. Esto no es sustancia simple. Compuesto. Compuesto. Es un compuesto. Compuesto, profe. ¿Sustancia simple o compuesta? Compuesto. Pero si son Simple. dos Simple, nitrógenos simple. iguales, entonces no han Simple. entendido mucho lo que están haciendo, ¿ah? Especialmente los que están hablando. ¿Se trata de adivinar o de entender? Coveñas, profe. Tengo el mismo elemento, un elemento que no es, se repetirá dos veces, pero no está mezclado con otro elemento, es una sustancia simple. Ahora que tenga dos átomos, no importa, pero sigue siendo sustancia simple. Si tiene un átomo, monoatómica. Si tiene dos átomos, diatómica, pero es sustancia simple, por lo tanto le pongo rojo. Sustancia simple. Esta acá, sustancia simple o compuesto. Simple. ¿Quién me dice compuesto? Simple. Es simple. Simple. Los átomos iguales. Por lo tanto, es una sustancia simple. Ahora sí, ¿no? El hierro, ¿sustancia simple o compuesto? Simple. Simple. Inclusive tiene un solo átomo, ¿no? Es una sustancia simple. Entonces no eran tres, ¿ah? Agua, ¿sustancia simple o compuesta? Compuesta. Tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Es compuesta. No es simple, no es simple, no es simple, es compuesta. Esta de acá, ácido nítrico, HNO3. Compuesta. Compuesto. Compuesto. Toque, ¿no? Porque tiene tres cosas. Compuesto, profe. Es simple, es compuesto. Compuesto. Y este de acá, Simple. ¿por qué? Porque tengo un solo Que átomo tiene solo un átomo. y un átomo siempre es simple. ¿Y acá? Simple. Simple. Pero tengo dos, no importa. No, no importa. Si son iguales, no importa. Es sustancia simple. Ya, de estas 6 sustancias simples, ¿cuáles son monoatómicas de las sustancias simples? ¿Cuáles son monoatómicas? ¿Esta es monoatómica? Sí. Sí. ¿Esta es monoatómica? No. 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 ¿Esta es monoatómica? Sí. ¿Y esta? No. Sí. No. Sí. Sí. ¿Y esta? No. No. Miren, ¿ah? ¿Cuáles son las sustancias monoatómicas? Sustancias simples monoatómicas. Las que solo tienen uno. Las que tienen uno. Este es un gas noble. Y el gas noble siempre va a ser uno, monoatómica. En los metales, oro y fierro, los metales también son sustancias simples y monoatómicas. Miren, metales y gases nobles, monoatómicas, sustancias simples. ¿Pero quiénes son estos? Estos son los nitrogenoides, no metal. Oxígeno, no metal. Y los halógenos, no metales. Los no metales siempre forman diatómicas. Y una excepción que es el ozono, ¿no? Este que está acá, el O3. Es una sustancia simple, pero triatómica. Este es el ozono. Está en la atmósfera, nos protege de los rayos del sol, ¿no? Un ratito. Estoy en clase, no puedo atenderte, ratito. Ya. Entonces, ¿ya está entendido esto? Vamos a ver la otra pregunta sin ver la pizarra. Miren, no se confundan. Sustancias simples pueden ser de A2 o de A3, pero tienen que ser iguales. Y las compuestas pueden ser 2, 3, 4, pero tienen que ser diferentes elementos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados mucho a los símbolos, ¿no? Y a veces nos confundimos y decimos, el AU puede ser dos cosas. No necesariamente. Estoy en clase. Ya, vamos a ver entonces la pizarra, rapidito. Hoy me ponen unos mensajes acá que no sé qué será. Nos falta 3 minutitos, pero terminemos con esta última preguntita para que puedan hacer su tarea rapidito. Les decía que la tarea se la mandan a la profesora Margarita, ¿ya? Sí, está escrito. A ver, veamos entonces la número 9. Ahora sí podemos responder, ¿no? La sustancia simple monoatómica, ¿cuál de estas tres es? La B. La B. La B. La diatómica. La C. La C. Y la triatómica. La La ¿Y por qué los tres son sustancias simples? Esta, ¿por qué es simple? Porque tiene solamente oxígeno. Esta, porque tiene un átomo. Y esta, porque tiene dos cloros que son iguales, no son distintos. Y acá,
de aquí de toda esta señala cuáles son diatómicas, sustancias simples diatómicas. ¿Todas son sustancias simples en primer lugar? Sí. Y todas. ¿Cuáles son diatómicas? Esta. H2, H2, I2 Yodo y N2, N2. nitrógeno hidrógeno 2. 2, Ya lo marcan ustedes hidrógeno 2. y lo mandan. A ver, vamos a terminar esto para que esto ya se terminó. ¿Ves? A la justa, ¿no? Tenía programado que me sobraban 10 minutos y no me sobró nada. Entonces vamos a parar un ratito esto. Vamos a pausar la grabación. No, no le pausé. A ver, dígame, ¿alguna preguntita más? ¿O está más o menos claro? ¿Alguna cosa que no se haya entendido? Sí, profesor. Más o menos, ¿no? O sea, hemos hecho más de lo que debíamos haber hecho, porque hemos hablado sobre plomo, sobre metales, sobre maleabilidad, sobre, bueno, no hemos visto mucho sobre la alotropía, lo podemos ver más adelante. Así que no es muy importante. Pero lo más importante es que ustedes reconozcan entre una sustancia que tiene una fórmula química, y que puede ser una sustancia simple cuando tiene solamente un elemento, y una compuesta cuando ya está compuesta de 2 o más elementos. Es lo más importante. Sustancia simple puede ser monoatómica, diatómica o triatómica, pero tienen que ser los mismos elementos. Y una sustancia compuesta puede ser también monoatómica, diatómica, pero tienen que ser diferentes elementos. Monoatómica no puede ser porque tienen que ser 2 diferentes, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Lo que vimos en la pizarra es un modelo de lo que ustedes más o menos van a ver más adelante. Es importante esto porque más adelante yo les puedo decir, se tiene una sustancia metálica, diatómica, monotómica, entonces ustedes ya más o menos entienden de qué estamos hablando, ¿no? Sustancia significa que tiene composición definida. Y una sustancia compuesta que tiene 2 elementos o más diferentes, ¿ya? No importa si hay 2, 5, 6, pero son diferentes unos de otros. Ahora sí, faltan 2 minutitos para poder despedirnos. Primero voy a paralizar esta grabación. Esto lo van a ver ustedes más tarde en la grabación. Va a estar en YouTube. Yo no utilizo el Drive porque en realidad no lo sé utilizar mucho. Pero el YouTube sí lo utilizo. En YouTube más tarde... Si ustedes se les hace difícil encontrar, pueden poner mi nombre en YouTube, ahí salen los videos. Tiene que decir primero secundaria, video de la clase de sustancias simples, y ahí lo encuentran. Y van a ver sus caras también ahí. Así que antes de despedirnos, para que esté grabado en su YouTube, yo quiero verlos un poco. Ahí están todos. Los estoy viendo a ver quiénes más están, para que podamos vernos más tarde en la grabación. A ver quién más está por aquí. Vida, Yadiel también se ha despeinado. Profesor. Yo tenía que Icomena no había estado, no entraba a las sesiones, y sin embargo la veo ahí. Les tengo alguna... Profesor. Sí, dime, ¿alguna pregunta? Solo tenemos que enviar, acabo de entrar a la SANEI, solo sale las 3 fichas, pero solo enviamos la primera y la tercera, que es la última, ¿no? No, solamente una hoja, la que dice ficha de reforzamiento, nada más. Una nada más. Ah, ya. Y la segunda, profesor, la que supuestamente hemos hecho primero. Eso es para que ustedes lo pongan en su cuaderno. Ah, ya. Entonces solo la primera enviamos. Solamente la hoja que dice ficha de reforzamiento número 5, se la mandan al correo de la profesora Margarita. Y los otros lo escribimos como clase, ¿verdad? Sí, es como clase. Pásenla. Okay. Si ustedes pueden imprimirla, buena hora. Si no, tienen que pasarla. Y hay que escribir un poco para... Miren, es bueno escribir, no porque yo les quiera hacer escribir, porque quiero que aprendan en redacción. No, sino que escribiendo a veces yo me doy cuenta si alguna cosa no he entendido. Si alguna cosa ha hecho... De repente hasta me he equivocado. Pueden decir, profesor, acá se ha equivocado. Y la próxima dice, profesor, usted me escribió esto y sin embargo yo veo que está mal. Y me corrigen, está bien, yo también puedo equivocarme. Así que... para eso sirve, ¿no? Para que puedan ver qué han entendido, qué no han entendido, qué pregunto, qué está claro. Esto está fácil. De repente no lo pongo, porque ya yo lo conozco, yo lo sé. Lo que ustedes no conozcan, que es importante, pásenlo a su cuaderno. Y lo que sí tienen algunas preguntas, apúntenlas para que me hagan las preguntas en la próxima clase. Así que dentro de 15 minutos nos encontramos de nuevo. Así que cortamos rapidito. Porque vamos a ver. Chao, profe, cuídese. Cuídese. Chao, profesor. No hay nada, pero si nos vamos a hacer 15 minutos, vayan a tomar algo nomás rapidito. Profe, chao. Y vayan a tomar algo.